País discriminador. El conformismo y las ideas muertas permiten que en México, en estos días, ya todo se ha visto como normal, rutinario, parte del paisaje, la violencia cotidiana en Ciudad Juárez y las muertes que produce, la impunidad rampante y los cadáveres que permite, todos los días, a todas las horas, en todos los lugares. Los ojos cerrados frente a miles de mujeres acechadas, hombres perseguidos, mexicanos maltratados, mexicanos que se matan los unos a los otros, que se burlan los unos a los otros, que se discriminan entre sí, pensando que eso es normal. Pensando que así es la vida, que así es el país, que así es la democracia, que la violencia y el odio y la homofobia y el racismo no son motivos de alarma, que no son problemas profundos que requieren soluciones urgentes, que la sociedad solo enfrenta divisiones de clase, mas no de raza o de género o de preferencia sexual, que México no es Estados Unidos, ese país históricamente excluyente y cargado de racismo, que México no tiene por qué ser sensible a las denominaciones raciales, porque nunca ha sido un país racista, nunca ha sido un país excluyente, nunca ha sido un país intolerante, dicen aquellos que ignoran los códigos de conducta del lugar que habitan. Porque esos argumentos ignoran a millones de mexicanos forzados a vivir a la intemperie, sin la protección de la ley, sin el paraguas de la igualdad, sin el cobertor de la ciudadanía, sin el arropo de los derechos civiles, hostigados por depredadores sexuales, mutilados por secuestradores, asaltados por hombres abusivos, asesinados por su género o su edad o su etnia, millones de mujeres que viven la violencia y millones de indígenas que padecen la discriminación, miles de homosexuales que enfrentan la homofobia y miles de discapacitados que sufren el rechazo. Cifra tras cifra, dato tras dato, expediente tras expediente, allí está la realidad de un país violento, de un país asustado, de un país intolerante. Pinche gringo, grita un automovilista cuando pasa al lado de mi esposo en el momento en que recoge una basura en la calle, cerca del bosque de Chapultepec. Y bueno, se puede entender el motivo de la confusión, porque tiene el cabello rubio, los ojos verdes y mide 1,96, pero resulta que es canadiense, y aún más importante, es ser humano, miembro de un grupo universal cuyos derechos deberían trascender la raza, la etnia, el color de piel, la nacionalidad misma. Sin embargo, una y otra vez, se enfrenta a frases discriminatorias que son dardos, epítetos xenófobos que son flechas, expresiones intolerantes que revelan el rostro oscuro de México, un país que es un maravilloso rompecabezas en su diversidad de etnias, culturas, edades, formas de pensar, de creer, de amar, pero un rompecabezas incompleto todavía. Porque aún hay millones de individuos a los cuales se les discrimina, se les odia, se les golpea, se les trata como ciudadanos de segunda clase, por sexo, por discapacidad, por ser joven, niña o niña, persona adulta mayor, por origen étnico, por apariencia, por nacionalidad, por preferencia sexual, por ser migrante, indígenas a quienes se les niega el ejercicio igualitario de libertades y oportunidades, mujeres a las cuales se les excluye y se les pone en desventaja, homosexuales sometidos a la intolerancia sistemática, injusta e inmerecida, ciudadanos a quienes se les violan sus derechos a toda hora, todos los días, como lo revela la primera encuesta nacional sobre discriminación. Somos una sociedad con intensas prácticas de exclusión, desprecio y discriminaciones a ciertos grupos, y la discriminación está fuertemente enraizada y asumida en la cultura social y se reproduce por medio de valores culturales. Cuesta trabajo sabernos así, asumirnos así, vernos así, usando la frase de Doris Sommer. México vive en una serie de ficciones fundacionales. México se cubre la cara con la máscara de los mitos, el mito de país mestizo, incluyente, tolerante, el mito del país que es clasista mas no racista, el mito del país que abolió la esclavitud y con ello eliminó la discriminación, el mito del país progresista donde un indio zapoteca pudo ser presidente, esas ficciones indispensables, esas ideas aceptadas, el mestizaje civilizador, el indio noble, la mujer como madre patria, la revolución igualitaria, la cultura acogedora, esas medias verdades que son como bálsamo, como ungüento, como antifaz, esas mentiras aceptadas que ocultan la realidad de un país poco dispuesto a confrontarla, donde nadie nunca se declara homofóbico o racista o machista o xenófobo o en favor de la violencia, donde muchos por acción u omisión lo son y lo viven. Un país donde 30.1% de las personas con educación secundaria no estarían dispuestas a permitir que en su casa vivieran personas con alguna discapacidad, donde 28.1% no permitiría que vivieran personas de otra raza, donde 30.1% no permitiría que vivieran extranjeros, donde 32.5% no permitiría que vivieran personas con una cultura distinta, donde 30.5% no permitiría que vivieran personas con ideas políticas distintas de las suyas, donde 30.1% no permitiría que vivieran homosexuales o lesbianas,
donde no tener dinero, la apariencia física, la edad y el sexo son las condiciones más identificadas por la población cuya dignidad ha sido herida, donde 3 de cada 10 mexicanos niegan o condicionan los derechos de los demás, donde todo esto es percibido como normal. La normalidad cotidiana de los asesinos y los secuestros y las muertas de Juárez, la rutina recalcitrante de los cadáveres encontrados y los policías ajusticiados, el miedo compartido de quienes caminan en las calles de Nuevo Laredo y Ciudad Juárez, la noción apoyada por 1 de cada 5 mexicanos a quienes les parece natural que a las mujeres se les prohíban más cosas que a los hombres, la experiencia común de la violencia familiar, los ojos cerrados frente a la pobreza desgarradora, el uso extendido de expresiones derogatorias como indio, y naco, y vieja, y gata, y nahual, el odio de las calles y en las casas, los puños alzados, las pistolas desenfundadas, las miradas esquivas. Pero esta realidad no agravia lo suficiente, no indigna lo suficiente, no produce los cambios necesarios y las reformas imprescindibles, porque México vive la normalidad como algo normal, porque las mayorías complacientes ignoran a las minorías marginadas, porque la peor violencia la padecen los pobres, porque las mujeres son vistas como ciudadanas de segunda categoría, porque los indígenas son ignorados hasta que se sublevan en Chiapas. Pero ese es el problema, la normalidad en México es la anormalidad en otras partes, en otros países verdaderamente multiculturales, con políticas públicas que también lo son, en otros sistemas políticos que promueven los derechos y la dignidad de sus minorías, en otras sociedades con estándares de corrección política que en México parecen risibles pero tienen razón de ser, las reglas escritas y no escritas que protegen a las mujeres y a los homosexuales y a los indígenas y a los discapacitados tienen razón de existir, están allí para asegurar todos los derechos para todos, para prevenir las burlas y los albures y los linchamientos y la violencia, para crear un país de ciudadanos iguales frente a la ley, al margen de la edad, al género, al grosor de sus labios, al color de su piel, al origen de sus padres, al camino andado. En México todavía es posible reírse de la fisionomía de los negros, todavía es posible burlarse de la forma de hablar de los indios, todavía es posible descalificar a personas por su nacionalidad, todavía es posible despedir de un trabajo a empleadas embarazadas, todavía es posible discriminar a los discapacitados, todavía es posible matar a una mujer sin recibir un castigo por ello, todavía es posible, todavía es permisible, todavía es justificable, se vale, por la historia o por la tradición o por la cultura o por el ánimo de hacer reír o por la excepcionalidad. Como México no hay dos, dice el dicho.